de recibir hoy a Diana Chávez, quien es una maestra de yoga y mindfulness. Es la directora de Prasanna Yoga y Mindfulness. Además es practicante de neurosemántica y máster en PNL. O sea, para mí es todo un lujo y un honor poder conversar con ella porque de alguna manera el mindfulness ha sido uno de mis intereses más grandes en este camino de crecimiento y hoy puedo darme el gusto de preguntar mucho al respecto. Bienvenida, Diana. Gracias, gracias Jorge, gracias a vos. El gusto es para mí, el privilegio es para mí. Y bueno, como te decía, te escribí, ¿verdad? Un día de estos es algo que quería que pasara. Yo te admiro muchísimo, admiro tu trabajo y te sigo de cerca y sos una referencia para mí también. Entonces, bueno, yo me siento más bien súper privilegiada de estar aquí compartiendo Gracias. con vos. Es algo que pedía, que quería que sucediera. Manifestaste eso entonces. Sí, 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 exacto. Muchas gracias. Mira, Dai, me gustaría empezar por saber cómo fue ese primer acercamiento a este mundo del mindfulness, el yoga. Que me contaras un poquito de cómo era tu vida antes de... Claro. Bueno, yo, igual que la mayoría, ¿verdad? Cuando uno está tan joven que no sabe qué quiere hacer con la vida y sí, tal vez no tuve muy buena como guía en ese aspecto y pasé mucho tiempo, bueno, estudié ingeniería industrial y trabajaba pues en el mundo corporativo por bastantes años, desde muy joven, desde los 18. Y sí, más o menos como a mis 22, 23 años, empecé a sentir que no era el camino para mí, Cuando vos llegaste ahí, ¿sí definitivamente. sentías que era o fue En el como... momento sí, es que no entendía nada. Yo siento que uno cuando viene, ¿verdad? Uno viene saliendo del colegio y yo personalmente no tuve como mucha guía en ese aspecto vocacional, digamos. Y entonces fue, pues, yo en el momento sí me sentía bien ahí, me sentía como logrando cosas que yo pensaba que eran las que querían, ¿no? Como ese camino que nos traza la sociedad, que nos Ajá. dice, este es el éxito y por aquí es. Y yo seguí ese camino y para mí no funcionó porque me encontré haciendo cosas y dedicando mi tiempo a cosas que realmente no me llenaban. Y una parte mía que quería expresarse me pedía a gritos un cambio y la vida me fue llevando de una manera eh, muy amorosa, pero a la vez, ¿verdad? A veces podría ser como con cambios abruptos. Sin embargo, bueno, empecé a encontrar como danza y yoga, y el yoga fue mi primer acercamiento con esta conciencia que empezó para mí desde mi cuerpo, desde sentirme aquí ahora, desde darme cuenta que estoy respirando, darme cuenta dónde está la atención, ¿verdad? El yoga nos trae mucho a eso, ¿no? A tomar conciencia de nosotros mismos desde la corporalidad y en ese aspecto, digamos, tiene un gran potencial porque creo que la mayoría en esta sociedad vivimos muy desconectados de nuestro cuerpo incluso, o sea, de nuestro plano emocional y de Claro. nuestro plano mental y de todos los niveles de nuestro ser, pero incluso del cuerpo, ¿verdad? Aunque por un lado estamos súper identificados con el cuerpo, con lo que queremos que nuestro cuerpo sea, con que nuestro cuerpo es una gran exigencia, ¿verdad? Para todos, ahora siento, antes era mucho más para la mujer, ahora siento que para los dos. Pero a la vez que estamos tan identificados con el cuerpo, estamos súper desconectados así de los mensajes que nos da, ¿verdad? De cuando estamos como tal vez excediendo límites de exigencia o de esfuerzo o de cuando no nos alimentamos bien, etcétera. Estamos como súper desconectados del cuerpo. Qué paradoja más Y interesante la que mencionas. Es como identificados, pero desconectados. Y esto me lleva totalmente. a hacerte una pregunta porque me llamó muchísimo la atención que estuviste en danza y en yoga, y yoga fue lo que te llevó a la conciencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque ambas tienen que ver con el cuerpo. Sí, sí. Bueno, hay muchísimas diferencias entre la danza y el yoga, pero yo siento más que todo que el yoga precisamente es una práctica, es una meditación.
que sucede a través del cuerpo. Y ese es el fin último del yoga. El fin último del yoga es estar en el cuerpo, estar en unión. De hecho, la palabra yoga significa unión, que es cuando unir todas esas dimensiones de nuestro ser en el aquí y el ahora y en este espacio que ocupamos, ¿verdad? Que es precisamente el cuerpo que habitamos. Creo que eso también nos falta mucho, ¿verdad? Estamos como, nuestra mente está aquí y, no sé, estoy desayunando, pero mi mente está en lo que tengo que hacer en el trabajo. Y luego me estoy bañando, pero mi mente está en lo que voy a hacer en la noche. O estoy en el trabajo, pero mi mente está en lo que no hice en el pasado, etcétera. Hay como una disociación, ¿verdad? Estamos como muy separados, muy fragmentados, diría yo. Nuestro cuerpo está aquí en el presente, pero nuestra mente normalmente está fuera de este momento, ¿no? Y precisamente el yoga es ese camino precisamente para integrarnos en el aquí y el ahora, conectarnos con nosotros mismos en este momento y en este lugar. Esa es la gran diferencia, digamos, entre el yoga y la danza. La danza tiene otros fines, la danza es estético, ¿verdad? Es un arte, es un arte. Entonces, pues sí, solo la intención ya es diferente de lo que se ¿Podrías, busca a través de la danza. Que podría también, entonces entender que para vos el hecho de comprender la intención de la práctica te ayudó a darte cuenta? definitivamente que sí, porque para mí era eso en ese momento la danza. También comprendo que hay personas que viven la danza desde otro lugar, desde precisamente ese lugar de meditación, que también yo hoy puedo habitar la danza desde ahí, pero yo siento que mi primer encuentro como con esa meditación en movimiento, con esa meditación a través del cuerpo fue el yoga. Ya. Luego ya conociendo ese lugar, pues yo lo puedo, ¿verdad? También traer a la danza y entonces ahora para mí la danza, aunque es una práctica mucho más personal, ya no lo hago en un escenario ni me dedico a eso, ya la puedo practicar desde ese lugar de Claro. conciencia, de exploración, de autoexploración. Pero sí, entonces el yoga precisamente fue ese primer encuentro para mí con una manera diferente de funcionar. Jorge, es un paradigma completamente distinto desde el que se opera cuando uno realmente se da cuenta que se da cuenta de qué tan desconectado puede funcionar uno en la vida, de qué tan desconectados estamos, para empezar, de nosotros mismos, de la vida, que solo ocurre en el momento presente, por estar súper enganchados en historias mentales, en discusiones, en diálogos, en imágenes mentales, ¿verdad? Que no es la realidad, no es lo que se manifiesta aquí ahora. Entonces, bueno, básicamente el yoga fue mi primer acercamiento con eso, me tomó por completo, me dio algo que no conocía hasta entonces y me dio como una nueva dimensión desde la cual podía experimentar la realidad y fue muy sanador para mí, ¿verdad? Ha sido un proceso largo, yo tengo bastantes años practicando yoga. Pero sí, realmente fue como ese primer acercamiento, digamos, a esto que llamamos meditación, ¿verdad? O mindfulness. Y luego, pues, también en yoga, en las prácticas de yoga, normalmente se hacen meditaciones, no solo durante la práctica física, sino antes, como introducción a la práctica, siempre se abre la clase como con un momento solo para respirar, para estar ahí presente, para de pronto traer una intención a nuestra práctica. Entonces ahí conocí la meditación como tal, ya como práctica, como meditación solamente, digamos, aparte de la meditación en movimiento, que es el yoga. Claro. Y bueno, poco a poco fui entrando en el mundo hasta que ya se volvió mi vida, se volvió mi trabajo, se volvió mi hobby, se volvió todo, ¿verdad? Y Tu ahora, camino. pues, es mi camino y es una gran pasión ahora para mí enseñarlo, acompañado de todas estas herramientas que también he recibido, que, como mencionábamos, ¿verdad? Lo de la programación neurolingüística, la neurosemántica, estudiando más el mindfulness también, como para aplicarlo ya al día a día, no solamente a ese rato en la práctica,
¿verdad? Que es que también es eso, ¿verdad? El mindfulness ya no implica solamente como una práctica diaria, como sentarse a meditar, Claro, ¿verdad? Que sí, es una parte del mindfulness, pero el mindfulness ya es mucho más amplio porque abarca toda nuestra vida. O ¿verdad? sea, simplemente es como ponerse unos lentes nuevos desde los cuales queremos experimentar la realidad. Eso es el mindfulness. Ya es algo mucho más amplio que entrar en una clase como se vive el yoga acá, ¿verdad? En esta Claro, parte del mundo, que es una práctica en la que vos, es una rutina, ¿no? Como que decidís dedicar 1 hora o 2 horas a eso, 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, etcétera. Y dedicas el tiempo exclusivamente a eso. El mindfulness pues ya abarca otro nivel porque más bien es como cómo integro el mindfulness a todos los aspectos de mi vida, cómo puedo traer ese estado mindful o de conciencia plena ujú. a todo lo que realizo. Ahora que mencionabas tu vida antes de del yoga, ¿qué había? ¿Qué había en vos? O sea, ¿sentías que había algo que no estabas pudiendo expresar? ¿Cómo era tu vida antes de? Uh -huh. Bueno, yo no sé cómo, no, digamos, mi vida era bastante caótica antes del yoga y antes del mindfulness. Mucha desconexión de mí misma, mucho como inconformidad con la vida, mucha ansiedad, ¿verdad? Que yo creo que es como el estado que la mayoría de gente experimenta, ya es como uno de las estados más normales en esta sociedad, ¿verdad? Como que Sobre la todo. ansiedad, ¿verdad? Mucha ansiedad y no entendía de dónde venía, pero y desde muy joven en realidad yo fui muy ansiosa desde niña y, y a la vez como nunca tenía para hablar de eso porque no sabía qué era ni por qué me pasaba, o sea, como que... Y entonces luego empiezo a trabajar y todo y empiezo a tener logros que yo misma me fijaba desde, no sé, desde donde estaba, pensando que eso era lo que me iba, no sé, ese era el éxito para mí, como a mí me lo vendieron, y lo seguí. Y después de ciertos años, no sé, 6 años tal vez trabajando, como te decía, ¿no? Como 5 años trabajando en el mundo corporativo y estudiando ingeniería industrial, eh, yo empiezo a sentir que ese no es mi lugar. Fue más como un sentir como quiero explorar otras cosas y entonces entro a eso, al mundo de la danza. Y sí, realmente yo sí hay un antes y un después de mi vida desde que conocí el yoga y la meditación. Y la gran diferencia es como que empecé a darme cuenta en primera instancia de lo que pasaba dentro mío, porque yo creo que ese es como el primer paso, yo creo, darme cuenta qué pasa dentro mío. ¿Verdad? Y el mindfulness en principio se trata de eso, ¿verdad? Iniciamos por ahí el camino, autoobservándome, dándome cuenta qué ocurre en mí aquí y ahora. Y casi que los cambios empiezan a suceder de manera, este, ¿cómo decirlo?, automáticas, suceden solos. Ujú. Si yo solamente me permito empezar a tomar conciencia de mí misma, de lo que ocurre en mi mundo interno, en mi mente. Y es más, el mindfulness se trata precisamente de observar sin juicio, ¿verdad? De no Ujú, ujú. juzgar nada de lo que ocurre adentro mío, solamente reconocerlo, darme cuenta. Mi Claro, pensamiento respecto a esto me está causando esta emoción. Lo observo, me doy cuenta que no es el otro el que me está causando esta emoción, que no es algo externo, que soy yo con mis pensamientos respecto a esta situación lo que me lleva a tener esta emoción, claro. ¿verdad? Que al final el mindfulness termina por llevarnos a la conclusión que nos llevan como todos los caminos de autodesarrollo, de autorrealización, que es que el cambio solo puede empezar en mí, porque es el único lugar en el que tengo cierta autonomía, ¿verdad? ¿Verdad? O cierta injerencia realmente. Es Claro, en mi mundo interno, ¿verdad? En los recursos de los que dispongo y cómo los utilizo, ¿verdad? totalmente. Entiendo el yoga entonces como una herramienta de conciencia corporal en donde sí hay una,
cierta práctica formal de meditación al inicio, después, y obviamente esa meditación en movimiento que va ayudándote a conectar con el momento presente. Has mencionado el mindfulness varias veces y me encantaría que nos explicaras qué es y cuál es la diferencia entre yoga, meditación, mindfulness. Ok. Bueno, el yoga también es un camino de autodesarrollo, un camino espiritual incluso, si se quiere. Tiene sus bases en la filosofía hindú, ¿verdad? Que tiene miles de años. Sin embargo, el Hatha Yoga, lo que conocemos en esta parte del mundo, el yoga más físico, se tiene registro o sea, hay libros, textos que hablan de él ya como son más recientes, de algunos siglos atrás, digamos, pero igual encuentran su base en filosofías muy antiguas. Si vamos, digamos, a las bases del yoga son como más, es mucho más, es un camino mucho más espiritual, ¿no? También es complejísimo hablar del yoga porque no es como que tiene una sola influencia, o sea, no solo viene del hinduismo, sino que el tantra también influyó en el yoga para que sucediera como a nivel físico y también tiene influencia del budismo, entonces hay como un montón de vertientes ahí que confluyen en lo que hoy conocemos en esta parte del mundo como yoga, que en realidad es un término mucho más amplio, pero lo que nos ha llegado a esta parte del mundo es más que todo la parte física, que está muy bien, tiene su lugar, ¿verdad? Porque por lo que decía, ¿verdad? Estamos tan desconectados de nuestro, ¿cómo decir?, de nuestra capa más física, más densa, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Imagínate a qué nivel estamos desconectados de otras capas más sutiles de nuestro ser, como las emociones, como los pensamientos, como, si se quiere, el plano espiritual. Entonces, claro, empezar por el cuerpo es un paso, empezar por el cuerpo. Entonces, esa es más o menos la raíz de donde viene el yoga y, bueno, la palabra yoga quiere decir unión, como te mencionaba, y habla precisamente de esa unión, de esa integración de todo nuestro ser en el presente. Qué sabiduría más interesante porque mira que hoy la ciencia lo demuestra, no podemos separar el cuerpo de la mente. Y desde ese Exacto. entonces los seres humanos ya se estaban dando cuenta de eso y obviamente por alguna razón llega un momento en la historia en donde la atención va hacia afuera y empieza esa identificación con lo que la gente quiere ver o lo que creemos que la gente quiere ver o lo que nosotros esperamos de nosotros, pero con una desconexión. Y yoga nos manda a unirnos. Me gusta. Exacto, es muy lindo, sí, es muy hermoso. Y lo mismo pasa con el mindfulness, ¿verdad? Que también fue algo que, ¿verdad? Tiene más de 2000 años, ¿verdad? De que este gran maestro, Siddhartha Gautama, lo, lo trajo como método, ¿verdad? Esta meditación, ¿verdad? Él lo propone y él habla del camino, ¿verdad? Toda su filosofía habla de cómo y por qué es importante todo esto. Y hoy la ciencia también nos demuestra, ¿verdad? Cómo realmente la mente es como la que realmente crea nuestra realidad porque influye constantemente en nuestro cuerpo, en nuestra disposición energética, en cómo incluso percibimos lo externo, cómo depende de la información que yo misma llevo programada. O sea, realmente que incluso que la realidad que yo percibo afuera no es 100% lo que yo creo que es. O sea, que dos personas pueden estar percibiendo, estar observando la misma cosa y ver cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Que nuestra percepción definitivamente moldea mucho cómo vamos a percibir la realidad. O sea, nuestra programación, más bien, nuestra programación mental moldea nuestra realidad y nuestras experiencias, ¿verdad? Incluso nuestro cuerpo. Y eso es algo que también la ciencia nos ha aportado recientemente, pero que ya lo habían intuido estos sabios hace miles de años, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de este momento que estamos viviendo, Jorge, porque estamos pudiendo integrar ciencia con filosofía y con espiritualidad, ¿verdad? Si Sí, se quiere, ¿no? Si se quiere ver desde ese es, punto de es vista. increíble, es totalmente admirable y de alguna manera ellos fueron los científicos de su época, porque eran quienes Totalmente. se hacían las preguntas, quienes cuestionaban todo, experimentaban, prueba y error, mira, esto funciona,
lo expanden y actualizan teorías o no, y he aquí las herramientas. Totalmente, ellos eran los científicos. De hecho, así se le ve al Buda, ¿verdad? Como un científico de la mente, porque cuando hablamos de budismo también la gente se imagina no sé qué cosas, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Relacionados con religión, con sectas, qué sé yo, pero en realidad el Buda era simplemente un, un buscador, un curioso, un investigador que se puso a cuestionarse, que se puso a experimentar y que llegó a ciertas conclusiones y que nos habla de ese camino de autoconocimiento y de autoliberación y nos habla siempre, nos devuelve siempre la responsabilidad, nos dice como, como nos habla de esa necesidad de cuidar nuestro mundo interno, ¿verdad? Y que todo lo que se manifiesta afuera, mismo lo que se manifiesta en mi propio cuerpo, pero también en la realidad, viene a ser como una proyección de lo que yo primero tengo adentro mío, ¿verdad? Claro, claro. El mindfulness hoy lo conocemos como esa conciencia plena y nos encontramos con aplicaciones que nos enseñan de mindfulness, vemos cursos de mindfulness y están todo lado. Y sobre todo ahora que, bueno, en 2020, yo me acuerdo que más de un cliente y conocido me decían, mira, en la empresa nos pagaron un programa de mindfulness. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Yo siento que viene, que es una necesidad, perdón, que viene a raíz de tanta ansiedad, hablábamos de tantas enfermedades que también son consecuencias de nuestra misma, de esta mente caótica, ¿verdad? Rumiante, que está constantemente eh, eh, constantemente como proyectándose hacia el futuro o apegada al pasado y que en definitiva estamos tan identificados con esta mente, o sea, pensamos que lo que nuestra mente nos dice es la verdad, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia, además lo que nuestra mente nos dice, en general, nuestra mente está muy programada para buscar amenazas, ¿verdad? Todavía somos como, nuestro cerebro es muy primitivo en ese aspecto. Entonces, casi siempre lo que nuestra mente está constantemente, como está masticando, ¿verdad? Estos pensamientos rumiativos, ¿verdad? Que están ahí. Normalmente son pensamientos como que pueden ser negativos en el sentido de que estamos como o quejándonos de algo que pasó, pegados en algo negativo que pasó, o ansiosos porque tememos algo que va a pasar. O sea, nuestra mente está muy especializada en buscar amenazas. Entonces, está muy activa esa parte de nosotros que tiende a la negatividad. Entonces, por ende, también hay un montón de enfermedades crónicas que son el resultado de vivir en este constante estado de amenaza, ¿verdad? De sentir que viene algo malo o que todo lo que sucede es como una amenaza para mí, es como un ataque personal, ¿verdad? ¿Y sabes Eh, qué es lo más, yo diría que aterrador de esto? Que nuestra mente no sabe diferenciar entre eso que está creando adentro y una amenaza real. O sea, para la mente es lo exacto, mismo. Y los químicos que genera, el cortisol que genera, la adrenalina que genera, son para llegar y actuar, pelear o huir, exacto. no para Ujú. vivir. Y estamos viviendo desde ese lugar. Exacto. Y por eso te decía, entonces todas las enfermedades crónicas que vienen a raíz de esa Exacto. constante activación de ese sistema simpático, digamos, Ujú. que es la parte de nuestro cerebro que se prepara para luchar o para huir, ¿verdad? Y entonces, y que realmente incluso bloquea ciertas partes de nuestra mente que nos impiden pensar ¿verdad? Con claridad, con sano juicio. Esas partes de nuestro cerebro más evolucionadas, lo que nos hacen, lo que nos diferencian de otros animales, se inhiben ante estos estados de amenaza. ¿Por qué? Porque precisamente son para eso, son para actuar sin pensar, son para defenderse, son para huir, son para actuar como desde esa parte más primitiva de nosotros. Entonces, las consecuencias realmente son nefastas, o sea, la cantidad de personas enfermas ahora de diabetes, relacionados al estrés, las enfermedades cardíacas, presión arterial, en fin, o sea, son, ¿verdad? Ahora también como todos estos otros problemas más como mentales, como la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Están muy ligados también a vivir en este constante estado
de lucha o huida, ¿verdad? En este modo de defensa ante la amenaza en la que de alguna manera nos hemos acostumbrado a vivir. Es como que lo vemos muy normal, ¿verdad? Sí, Y yo creo que estamos llegando a un límite en ese sentido, ¿verdad? Ya se ve, o sea, los porcentajes de personas enfermas ya es inmanejable y poco a poco también la ciencia se ha encargado de ir desvelando precisamente ese vínculo que hay entre la mente, ¿verdad? Entre esta mente reptiliana, ¿verdad? Que está identificando amenaza en todo lado y o sea, es ese vínculo entre esta mente y ese cuerpo súper enfermo y súper. claro. Y entonces ellos poco a poco mismos son los que han ido sacando como a la luz toda esa información que nos dice, bueno, entonces la cosa es en la mente. Entonces ya no nos sirve tanto estarle medicando pastillas a todo el mundo. O sea, eso no sirve porque el problema viene de la mente. Entonces estamos atacando el síntoma, pero realmente no estamos yendo a la raíz del problema. Y esa información sale también mucho gracias a la neurociencia, ¿verdad? Que también es algo relativamente reciente. Entonces yo siento que es como responde a una necesidad, ¿verdad? Pero también responde a un avance que se ha dado y que entonces todo apunta hacia ahí, ¿verdad? Hacia esa información que hace 2000 y resto de años ya este maestro nos daba, ¿verdad? Claro. Entonces sí, yo siento que el mindfulness es un super momento para el mindfulness precisamente porque es una necesidad. Es una Total. necesidad y es algo muy accesible, muy sencillo y que todo mundo puede traer a su vida, no importa su creencia religiosa, no importa sus preferencias, no importa si tiene tiempo o no tiene tiempo, o sea, es algo muy simple que realmente puede aportar cambios muy valiosos a la vida de las Qué personas. interesante eso que decís, porque hay muchas personas que pueden verse limitadas de practicar algo que la ciencia ha demostrado que nos trae tanto beneficio por creencias espirituales. ¿Y será que el mindfulness tiene que ver con religión o espiritualidad? Bueno, es interesante porque precisamente, ¿verdad? El Buda era como decíamos, un científico de la mente. Él todo lo que hablaba era como alrededor de la mente y cómo tener cuidado de nuestra mente nos ayudaba a poder elegir también nuestras reacciones y nuestra realidad y nuestro destino. Entonces él se centró siempre en eso. Obviamente luego como siempre, pues se crean religiones alrededor, aunque el budismo en teoría no es una religión Ujú, porque ujú. no se adora a ningún dios ni nada por el estilo. Pero bueno, el mindfulness en realidad lo que recopila es como las enseñanzas más prácticas que él aportó y también la base científica, ¿verdad? Claro, Eh, Definitivamente yo siento que como no se contradice con ninguna religión, porque no nos está pidiendo como ni tener ningún ritual específico, ni adorar a ningún dios, ni nada que contradiga como las creencias religiosas de ninguna persona. O sea, eh, y ya es como en cada uno, ¿verdad? Yo siento que es normal que la gente tenga miedo a lo desconocido, sobre todo porque algunas religiones se han basado en el miedo para controlar, ¿verdad? Y entonces, aquellas personas que siguen una religión por miedo, probablemente van a tener miedo de cualquier otra cosa que sea diferente a eso, ¿verdad? Pero las personas que son seguidoras de alguna práctica espiritual, porque realmente eso les hace bien y va con ellos y tienen un poco más de libertad para valorar, ¿verdad? Pues pienso que muchas personas también se están abriendo a este camino de muchas otras religiones, tanto al yoga como al mindfulness. Entonces, de ahí yo siento que definitivamente es como un paso que las personas irán dando cuando estén listas, ¿verdad? Porque yo ajá, sí siento que ofrece, tanto el yoga como el mindfulness, ofrece alternativas que ninguna otra, ni disciplina, ni religión ofrece, que realmente es una práctica eficiente que de manera sencilla, accesible y muy amorosa y sutil, diría yo, nos va transformando de adentro hacia afuera. Y es una transformación que vamos a lograr experimentar en nuestra realidad. Y,
Entonces, bueno, yo estoy muy feliz de ver este gran auge que ha tenido el Total. mindfulness y el yoga, eh, porque yo siento que también tiene que ver con un cambio que estamos haciendo de conciencia, como conciencia colectiva también. Totalmente. Mira, o sea, te digo por experiencia propia, he disfrutado muchísimo las veces que he practicado yoga y hay una persona muy cercana a mí que lo está practicando desde hace casi un año, un poquito más, de manera rutinaria, con beneficios increíbles. Mi mamá tiene una Wow, qué lindo. hernia en la espalda baja, en alguno de sus discos, y empezó a practicar. Y ahora me doy cuenta que está parada de manos, está haciendo Wow, puentes y yo, suave, esta señora que estaba súper empastillada, le están quitando pastillas y todo. O sea, se qué están lindo. viendo beneficios a nivel de salud física y obviamente emocional también, con una práctica o sea, desde adentro, te digo, es retadora, no es algo Ujú. fácil. Cualquiera dice, ah, es hacer ahí poses y listo. No, Sí, es súper sí. retadora. Es retador el yoga, sí, a nivel físico, definitivamente. Sin embargo, es retador para cualquier persona, o sea, desde la persona atlética que ya entrena, no sé, CrossFit o no sé, que corre, que ya hace ejercicio, hasta para la persona que toda su vida ha trabajado en una oficina y que no está, ¿verdad? Nunca ha tenido una práctica física, ninguna disciplina. Para ambos va a ser retador a diferentes niveles, pero para ambos también es asequible, o sea, incluso, o sea, no es algo que necesitas una condición específica para hacerlo, o sea, no es como que necesitas ser súper fuerte o súper flexible para hacer yoga o para, ¿verdad? No necesitas nada de eso, al contrario, es como desde donde estás, podés ir poco a poco avanzando en tu propia condición, ¿verdad? En tus Claro, propias situación actual y eso es también muy amoroso, algo muy amoroso que tiene el yoga que es como muy inclusivo también. ¿verdad? Cualquier persona lo puede hacer y poco a poco ir sintiendo los cambios en su cuerpo, ¿verdad? Y sí, muchísimos casos de personas con hernias, con escoliosis, con problemas de columna vertebral, eh, con un montón de padecimientos que poco a poco empiezan a encontrar alivio y pueden dejar, exacto, medicación y todo y tener una vida normal. Y entonces, bueno, es muy lindo escuchar la historia de tu mamá también. Sí, Me motiva un montón. buenísimo. Sí, a mí también me gustó mucho saberlo. Cuando me di cuenta, nada más me sorprendí. Qué Eh, lindo. mira, mindfulness. Mindfulness lo he visto relacionado mucho a sentarse y respirar. O sea, básicamente hacer una meditación basada en la respiración. Tengo entendido que desde el punto de vista técnico o más ancestral sería la respiración vipassana. Este, precisamente, digamos, la respiración es uno de las anclas que usamos para conectar con el presente, ¿verdad? Eh, Sin embargo, el mindfulness o atención plena, que es como lo hemos traducido al español, que me parece muy acertada la traducción, la atención plena es eso, es como estar en el presente. La respiración viene a ser una herramienta, ¿cómo decirlo? Como un ancla, ¿sí? Que es lo único que hacemos que siempre sucede en el presente, la respiración. Entonces yo me aseguro que si yo estoy conectada con mi respiración, estoy conectada con mi cuerpo y estoy conectada con el presente. Entonces estoy en el lugar y el espacio, aquí y ahora. ¿Aquí dónde? En mi cuerpo. Claro, Ahora cuando, en este instante. Entonces, si bien sentarse a tener una práctica diaria, de sentarse a observar su respiración, a observar sus sensaciones internas, sus pensamientos, en fin, hay un montón de cosas que podemos usar para como foco de meditación, como foco de atención para traernos al presente. Y es un viaje de autodescubrimiento que va desde lo más, como te decía, desde lo más denso que es nuestro cuerpo, de, ok, sentir como qué parte de tu cuerpo se siente tensa, o ir recorriendo desde los pies hasta la cabeza con tu atención, o simplemente sentir la respiración, cómo tu cuerpo se amplía cada vez que inhalas, cómo se cierra cada vez que exhalas. Conectar con esas sensaciones sutiles, como te decía, que solo ocurren en el presente,
a ir explorando capas un poco menos densas, más sutiles de nuestro ser, como una emoción, digamos, que la emoción sería la siguiente capa, digamos. ¿Por qué? Porque las emociones se sienten muy en el cuerpo, ¿verdad? Pero a la vez no son tan fáciles de identificar como, digamos, un dolor de cabeza o como un dolor de estómago, ¿verdad? Las emociones son como que requieren mucha más atención, como que tenés que sentarte con la intención de sentirlo. Un dolor no, es como que quieras o no quieras, lo vas a sentir, ¿no? Ahí El va a cuerpo estar. te dice, aquí dame atención sí o sí. Las emociones, como que tenés que tener más la intención de sentirlas, experimentarlas para poder hallarles el lugar, como la sensación que genera, si es como una presión, si es como un vacío, si es como, ¿verdad? En qué parte del cuerpo se siente. Entonces, también ahí vamos explorando como otras partes. Podemos explorar como todo lo que ocurre en nuestra mente también, ¿verdad? Que todavía es como un poco más sutil. Y eso serían como prácticas más formales que podemos sentarnos a hacer, ¿verdad? Pero también es como una vez que comprendemos la importancia de tener nuestra atención en el presente, en la vida, Jorge, porque es que la vida está ocurriendo aquí ahora, en mi interacción con vos, o si estoy conversando con una persona, en mi interacción con esa persona, o si estoy comiendo, en la comida que me estoy comiendo, o si estoy manejando en el carro y en el tráfico, ¿no? En la calle, ¿no? Ahí es donde debería estar mi atención. Esa es la vida. O sea, yo siento que estamos dejando pasar nuestra vida por un montón de constructos mentales, por un montón de ideas en la cabeza, de proyecciones, de expectativas. Nos estamos perdiendo de la vida. Y yo siento que esas son de las cosas que al final de los años, ¿verdad? Cuando las personas están cercanas a la muerte o como... Eso yo pienso que es algo de lo que más se toma conciencia en esos momentos, como, wow, mira, se me pasó la vida y ¿dónde estaba yo? Claro. ¿Dónde estaba yo, verdad? Estamos dejando pasar nuestra vida, o sea, cambiándola por algo que no es real, que solo ocurre en nuestra mente y que nos frena, nos limita, porque muchos de esos diálogos mentales son de eso, de amenaza, de crítica, de juicio, de reactividad contra los demás, contra la situación, de rechazo de la realidad, de estar en conflicto con lo que se manifiesta aquí y ahora, Claro. ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta, por ahí hay un estudio que dice que tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Y que dice Joe Dispenza que el 90% de estos pensamientos son repetidos, son los mismos que tuvimos ayer. Entonces también, si de alguna manera la vida que construimos tiene que ver con los pensamientos que tenemos, ¿cómo vamos a lograr alguna vez manifestar una realidad diferente si estamos pensando siempre en las mismas cosas? ¿Verdad? Entonces, definitivamente el mindfulness es conectar con la vida, así lo veo yo, y ese es el principio, y es algo que podemos ir trayendo a nuestra vida, no solo en esa práctica de yoga o de meditación, sino en todo, ¿no? En este contacto con el presente, empezando por nosotros mismos, pero a la vez con lo que veo, con lo que observo, con lo que siento, con lo que se manifiesta, con lo que escucho, con lo que está ahí, porque al final esa es la vida, ¿verdad? Y yo siento que definitivamente es un cambio que nos aporta mucha más energía para vivir, porque siento que nos desgastamos muchísimo ¿Verdad? con todos estos pensamientos que además, como decía anteriormente, normalmente están ahí para sabotearnos, para desgastarnos, para ponernos en modo de lucha o huida. Y entonces, una vez que descubrimos, pues, esta nueva posibilidad, porque es que yo siento, Jorge, que vivimos desde ese lugar porque ni siquiera sabemos que hay otra manera de vivir. Es cierto. Es decir, mi mamá enciende las noticias todos los días y ella piensa que es indispensable ver las noticias todos los días. O sea, esa es la realidad para ella y ella piensa que es indispensable, que lo tiene que hacer, que cómo no lo va a hacer. ¿Verdad? Ella no concibe una realidad diferente de esa. Claro. ¿Verdad? Cuando yo estoy aquí preocupada por mis problemas,
Y esa es mi manera de vivir. Yo ni siquiera, o sea, y cuando yo le digo, no, o sea, cuando alguien viene y te propone como no es necesario preocuparse, es como, ¿cómo no va a ser necesario preocuparse? Sí, ¿cómo sí. de qué otra manera voy a existir? ¿Verdad? Es como Entonces, cuando yo a veces le digo a la gente, ya se dio cuenta que no está obligado a tener una opinión. eso es hermoso. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? A algunas personas les cae y es el aha moment, mira, sí es cierto. No tengo que tener una opinión. Y hay otras que es Sí. como, no entiendo cómo se vive así. Es muy lindo eso de no tener una opinión, Jorge, qué lindo que lo compartas, porque realmente también nos desgastamos mucho en eso, ¿verdad? En esas, ya damos nuestra energía a discusiones que son tan estériles, que no nos llevan a ningún lugar y que simplemente tiene que ver con eso, con defender nuestro personaje, ¿verdad? Claro. Y sabes que, Lai, esto de estar conectado con el momento presente es una de las cosas que más me ha impactado en mi vida y que más beneficios me han traído. O sea, me identifico con vos en el sentido de que antes de este inicio del camino de crecimiento intencionado, o sea, yo era full ansioso, un sufrimiento total por cosas que podrían pasar, sufrimiento total por cosas que pasaron y yo quería que fueran diferentes. En ese tren de pensamientos rumiante y con respecto a lo que no ha sucedido. Y empezar a conectar con el momento presente, llegar y trasladarlo, o sea, no solamente empezar con la práctica formal de entrenar mi mente para que esté aquí y ahora, sino trasladarlo a mis rituales de mi día. Y cuando digo rituales es las cosas que uno hace todos los días. Uno todos los días desayuna, todos los días almuerza, todos los días cena, todos los días camina. ¿Por qué no estar presente en todo? ¿Por qué no estar presente en una conversación con la persona que tengo al frente? O sea, si Ujú. decidí estar ahí, ¿en qué otro lugar quiero estar? O sea, si estoy ahí es porque el destino me puso ahí y ahí voy a estar presente. Si no, me voy a perder de la vida. Ujú, Pero eso se ujú. entrena, porque más bien, si nos Total. ponemos a pensar a qué nos motiva todo lo que sucede a nuestro alrededor, a qué nos motiva estar en redes sociales, a qué nos motiva ir al centro comercial, a qué nos motiva salir a la calle, es prestar atención a todo lo que está afuera, los anuncios, lo que sucede, las conversaciones de otros, en dónde está aquella persona, qué está haciendo, todos los mensajes de redes sociales, de WhatsApp, de ahora Telegram, de lo que está sucediendo en Netflix, todo está afuera. Entonces nuestro cerebro de manera natural refuerza ese tren de pensamientos, ese hábito de pensamiento y nos lleva a salir de nosotros. Y es esa desconexión de la que hablabas. Ujú. A mí me gusta pensar que cuando nosotros nos metemos en este mundo de la meditación, el mindfulness y el yoga que nos ayuda a través del cuerpo a conectar con nosotros mismos, estamos fortaleciendo el músculo de atención. Así es, exactamente así es. Así es como sucede. Y como lo decías, es un entrenamiento, es algo que se va desarrollando y que se va volviendo cada vez más natural. Y ya, es como... ¿Y cómo cambia la calidad de todo lo que hacemos cuando logramos integrar esa atención plena en el presente? Es que cambia todo, cambia las interacciones. De pronto también nos damos cuenta de la vida, ¿sí? De esas pequeñas, nos permitimos maravillarnos como con las pequeñas cosas que tiene la vida, ¿verdad? Con lo más sutil, así, con una casualidad linda de encontrarme con una persona o de tener una conexión de X tipo con una persona o una mirada de gratitud hacia alguien, que hicimos un intercambio, no sé, digamos, no sé, un cajero que me atiende, alguien, ¿verdad? Que hubo un intercambio ahí de un servicio, lo que sea, y poder conectar con esa persona, aunque sea por unos segundos, este, para mí, por ejemplo, conectar con las labores domésticas, digamos, y hacerlas como desde otro lugar de gratitud, donde ya no es como un trabajo, como algo que tengo que hacer porque me toca, no, es como yo ya lo adopté como ese cuidar mis espacios, ordenar, limpiar, es la manera en que yo me doy energía misma. Qué ¿Por qué? lindo. Porque luego puedo estar en este espacio que es bonito y me gusta y está limpio y ordenado. Entonces ya yo no lo veo como una cosa más, no, Mm. lo hago con mucha atención porque sé
que realmente me estoy dando energía a mí misma, ¿verdad? Y como vos decías, vivimos muy hacia afuera, vivimos siempre dedicados a hacer cosas por otros, también a buscar un montón de amor y aprobación en los demás, y por eso como que invertimos nuestra energía en todo el mundo y nos dejamos muy de últimos, tanto que hacemos nuestras cosas como una obligación, ya, para luego, ¿verdad?, ir por los demás, Y por el seguir mundo, por más, una constante insatisfacción. Sí, que además busco que los demás llenen, ¿no? Porque si yo doy tanto a los demás, entonces porque luego espero recibir de ellos, ¿verdad? Entonces también las relaciones se vuelven como un poco tóxicas porque si siempre estoy como dando para que me des eh, y vos no me das lo que yo espero de vos, entonces, ¿verdad? Las relaciones se pueden volver así. En cambio, yo siento que cuando uno empieza a darse a uno mismo, y darse a uno mismo no implica grandes cosas, implica simplemente eso, estar ahí conmigo, eso, tomar esa conciencia del presente, eso, mira, voltear los ojos hacia mí un poco. Como vos decías, estamos todo el tiempo hacia afuera, mirando, observando, evaluando, juzgando, nombrando, entretenidos en el afuera, y muy poco dándonos energía a nosotros. Y a veces ese darnos energía es como eso, voltear nuestros ojos hacia nosotros mismos, hacia cómo estoy sintiéndome y por qué estoy sintiendo y de dónde viene esto. Mira este pensamiento que acabo de tener, o por qué siento esta culpa, qué me dice esta culpa de mí mismo, qué creencia estoy arriesgando cuando siento esta culpa, ¿no? Que, ¿verdad? Cuando el mindfulness también a través de sus prácticas nos lleva a cuestionar todo lo que pasa por nuestra mente, todas las Claro. emociones que vivimos. Y entonces de ahí es una manera como también de conectar con nosotros, de darnos amor, Sí. de dedicarnos nuestra energía a nosotros y así construir nuestra autonomía, ¿verdad?, emocional y mental, para elegir nuestras reacciones, nuestras respuestas ante lo que sucede, la manera, nuestras actitudes, como queremos enfrentarnos a la vida. Y, y de esa manera yo siento que empezamos a conseguir un poco más de libertad también para relacionarnos desde un lugar de amor propio, y así poder también depender y poner menos nuestras expectativas en los demás y darnos a nosotros aquello que necesitamos. Totalmente, totalmente. Y de nuevo, es un camino, no va a ser fácil y no tiene nada que ver con poner la mente en blanco como muchas personas creen, es más bien poder acompañarse. Y el hecho de darse cuenta de que hay una emoción viva, que llega un pensamiento de culpa, como vos mencionabas, un pensamiento de enojo, eso es estar presente. Eso es llegar y Exacto. reconocer que está sucediendo, que está vivo en mí en este preciso momento, que es lo único que existe. Me encanta cómo trasladar una práctica meditativa a la vida también nos puede reforzar esa conciencia plena. En mi caso, te digo, me pasan las tuyas, o sea, yo lavar platos lo tomo como mi práctica meditativa. Leer, o sea, a mí me encanta leer, pero además yo me lo propongo como mi práctica meditativa. Estoy ahí, no estoy en otro lugar. Cuando estoy en una sesión, cuando estoy haciendo un podcast, cuando estoy con mi esposa, inclusive cuando voy a contestar un mensaje en el teléfono, no estoy en otro lugar, es mi práctica meditativa. Lo que quiero decir con esto es que cada quien puede llegar y elegir estar presente haciendo lo que sea que esté haciendo, porque esa es la vida misma, como lo has mencionado varias veces. Eh, si de alguna manera alguien quisiera empezar una práctica formal de mindfulness, obviamente lo más indicado es que te busque. Si quisiera hacerlo en la casa, ¿cómo se vería una práctica de mindfulness? Eh, bueno, podríamos hacer una ahora mismo, si querés. No, me encanta. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a hacer Me- una muy cortita, pero Hagamos una para... versión corta, sí, para después Ujú. hacer un cierre de poder. Ok, me Me parece encanta. súper. Ok, entonces, bueno, a quienes nos estén escuchando y quieran unirse a esta práctica de mindfulness, es muy sencillo, solamente les voy a pedir que por un momento cierren los ojos, que noten su postura, la postura que tienen en este momento,
y que sientan, no sé, el apoyo de la silla donde están sentados o donde la superficie sobre la que estén. Que noten sus piernas, su columna vertebral, traten de alargarla, creando espacio entre las vértebras, poniendo la espalda recta. Relaje los brazos, si es posible, ponga los brazos, si es posible. Puede poner las manos sobre los muslos y simplemente respirar, sintiendo todos esos cambios sutiles que hace el cuerpo para albergar todo ese aire que entra hacia los pulmones y cómo también se relaja y se cierra cuando exhala y vacía los pulmones. Y pueden empezar a hacer la respiración un poquito más profunda y más lenta. Y note si hay tensión en alguna parte del cuerpo. Sienta los hombros, que a veces acumulan tensión, los músculos que están en la espalda superior, los trapecios. Y note si están tensos y relájelos en la siguiente exhalación. Y mientras tanto siga manteniéndose consciente, atento a la respiración, sintiendo por completo cada inhalación y cada exhalación. Sienta su rostro también si está tenso o relajado. Sus mejillas, sus labios, el entrecejo. Y siga respirando lento y profundo. Y note si hay algún pensamiento que cruza por su cabeza. Y nos mantenemos ahí. Si hay pensamientos que se cruzan por nuestra mente, los observamos sin apegarnos, sin juzgarlos. Y lentamente pueden ir abriendo los ojos y volviendo a conectarnos aquí todos con el presente, con nuestro entorno, con lo que se manifiesta afuera también. Muchas gracias. Tuve algunas interrupciones por aquí, pero Es parte del momento presente. es lo que es la realidad. Es lo que es. Muchas gracias por compartir esa pequeña práctica. Yo creo que es una muy buena manera de que las personas se den cuenta de que al final de cuentas es solo darse atención, es solo darse un espacio, estar en compañía de uno mismo. Y vos mencionaste ahora una idea de mindfulness que me gustó mucho, que es observar sin juicios. Y eso suena a amor. Al final de cuentas es darse un espacio de amor propio. Exacto, eso es amor, observar sin juicios. Y el amor lo podemos traer a todo en nuestra vida, a todo, a la realidad. El amor no es, ¿verdad?
no solo el amor de pareja, sino el amor a la vida, a la realidad, a la creación, a cada ser, a uno mismo, ¿verdad? Es ese observar sin juicio, solo observar, solo darse cuenta y ya, estar ahí. Totalmente. Dai, para mí ha sido súper enriquecedor conocer tu historia, conocer tu perspectiva sobre el arte de vivir a través del yoga y a través del mindfulness y cómo estas herramientas nos pueden volver conscientes y conectarnos con la vida misma, el momento presente. Es algo que valoro un montón. Bueno, vos sabés y todas las personas que siguen el podcast y siguen las redes saben que el hashtag BePresent va a estar permanentemente en cualquier publicación. Por lo mismo, es un recordatorio para mí y para todas las personas de que la vida ocurre aquí y ahora. Invito a las personas a seguirte. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como Diana Chávez, bueno, así como ¿verdad? Como me imagino que lo vas a escribir ahí cuando subas el podcast o algo así. También a través de mi página de yoga y mindfulness, que es Prasanna, Prasanna, con doble N, Prasanna. También tengo una página de coaching, también doy sesiones de coach y doy cursos de mindfulness y también doy cursos de yoga, doy una certificación todos los años para hacerse profesor de yoga y ahí también meto bastante el mindfulness, pero también doy cursos exclusivamente de mindfulness. Súper. Entonces, bueno, ahí la invitación, sí, para que sigan practicando, para que sigan profundizando, investigando más sobre el tema. Conmigo, si tienen el gusto, si sienten como el deseo de conectar conmigo, pues yo feliz, pero si no, también hay mucha información afuera que pueden accesar y estoy seguro que les va a traer muchísimos beneficios hacer este cambio e integrar todo este conocimiento ancestral a nuestra vida. Totalmente. Como decía Séneca, nuestra mayor bendición también puede ser nuestra mayor limitante, porque los animales salvajes atienden lo que es. De hecho, si hay un peligro, lo atienden y vuelven al momento presente. Los seres humanos, por el contrario, nos apegamos a los pensamientos del pasado o traemos prematuramente el sufrimiento. Y nadie puede relacionar el momento presente a una infelicidad. Qué lindo, qué lindo. Los dejo con ese pensamiento y sigan a Dai, conecten con el mindfulness y las sesiones de yoga que son increíbles. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Estuvo increíble, ¿verdad? Retador, inspirador, disruptivo. Yo quiero que te sientas libre de compartir este episodio con las personas que se te vengan a la cabeza que podrían hacer buen uso de este conocimiento. Gracias por ser parte de mi propósito. Sabes que estamos diseñados para el éxito.